Un hombre ateo se burlaba de Dios, hasta que un día, una serpiente venenosa mordió a su hija pequeña, y un milagro de Dios la salvó. Todo cambió a partir de entonces. Esta historia poderosa y emotiva nos muestra por qué debemos aferrarnos a la fe, incluso en los momentos más oscuros de la vida. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. El sosiego de la última hora de la tarde en las montañas de Colorado podría engañar a cualquiera, haciéndole pensar que el mundo se había detenido. Los pinos se mecían suavemente con la brisa. Los pájaros surcaban un cielo adormilado, y el ritmo constante de la madera partiéndose resonaba detrás de una vieja cabaña enclavada en las colinas. Michael Danner alzó su hacha y la descargó con fuerza sobre un grueso bloque de abeto. Tenía las manos ásperas, los hombros tensos y el semblante inescrutable, como si cada golpe cortara algo mucho más profundo que leña. Dentro de la cabaña, la televisión emitía un pronóstico del tiempo que nadie veía. Afuera, Emily Danner, de 7 años, perseguía a su Golden Retriever por el jardín cubierto de musgo. Su risa era la única chispa de alegría en un hogar envuelto en silencio. Michael se enjugó el sudor de la frente y miró hacia arriba justo a tiempo para verla. Con sus botas de lluvia rojas salpicando en un charco poco profundo, los brazos extendidos como alas. Rachel apareció en el porche. Su voz era suave pero llevaba un matiz de preocupación. «Emily, no te alejes tanto». «Cariño». Emily giró sobre sí misma y saludó con la mano. «Solo estoy jugando, mamá». Michael no sonrió. Hacía años que no sonreía de verdad. El recuerdo de la muerte de su hermano menor se aferraba a él como niebla. Densa, ineludible. Tenía 20 años cuando sucedió, y en los años que siguieron, levantó un muro tan alto alrededor de su corazón que ni Dios, si es que existía, se molestaría en escalarlo. Dios, pensó con disgusto, mientras colocaba otro leño en el tronco para partir. Él no existe. No para mí. No para mi familia. El mundo funciona con razón, con hechos, con supervivencia. No con ángeles ni milagros. Entonces sucedió. Un grito. No un chillido de juego. Ni una carcajada. Sino un grito desgarrador, crudo. Rasgó la calma como un rayo. Michael soltó el hacha. Cayó con un golpe sordo mientras él corría hacia el origen del sonido. «¿Emily?» Sus botas arrancaron trozos de césped mientras rodeaba la cabaña. Y allí estaba, derrumbada en el suelo. La pierna retorcida de un modo antinatural, las manos aferradas a la tierra, la boca abierta en agonía. «Papi», sollozó ella con la voz rota. Michael cayó de rodillas a su lado. «¿Qué pasó? Cariño, mírame. Emily, mírame». Ella señaló débilmente un grupo de arbustos cerca de la cerca. Y fue entonces cuando lo vio, alejándose con un deslizamiento, piel suave, marrón, con un patrón de diamante. Serpiente. El estómago de Michael dio un vuelco. «¡Oh, Dios!». «No». Rachel gritó desde el porche y corrió hacia ellos con los ojos llenos de terror. La piel de Emily palidecía rápido. El tobillo ya estaba hinchándose. Su respiración era superficial. Michael la levantó en brazos. «Tenemos que irnos. Ya. Rachel, sube al coche». Echó a correr hacia el camino de entrada. Rachel lo siguió. «Llamaré al hospital. Michael, date prisa». Pero cuando Michael abrió la puerta de la camioneta y giró la llave en el contacto, nada. El motor tosió. Murió. Lo intentó de nuevo. Silencio. Golpeó el volante. «Ahora no». Rachel marcaba el 911. «Dicen que la ambulancia tardará 30 minutos en llegar. Michael, está empeorando». Y era cierto. Sus extremidades temblaban. Los ojos le revoloteaban. Michael la sujetó con más fuerza. «No voy a esperar». Corrió. Por la carretera de tierra, pasando los pinos, hacia la siguiente casa, la de Eddie. Estaba a unos 400 metros, pero llegó en menos de 3 minutos. Golpeó la puerta. «Eddie, abre. Soy Michael. Mi hija ha sido mordida. Por favor». Ninguna respuesta. Rodeó la casa. La cochera. Dentro había una vieja camioneta verde estacionada. La puerta lateral estaba sin llave. No pidió permiso. Entró corriendo. Abrió de un tirón la puerta de la camioneta y...
Allí estaba. La llave sobre el tablero. No lo pensó 2 veces. La giró. El motor rugió con vida. Rachel se subió cuando él se detuvo junto a la cabaña. Michael condujo como un poseído. Emily gimió en el asiento trasero, con los labios amoratados. «Papi, aguanta, cariño. Por favor, aguanta». Los árboles pasaban borrosos. Sus dedos aferraban el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Un ciervo cruzó la carretera. Dio un volantazo. Casi volcó la camioneta, pero siguió. El hospital más cercano estaba a casi 60 kilómetros a través de sinuosas carreteras de montaña. Apretó el acelerador hasta casi 145 km/h. Los neumáticos aullaban. Rachel lloraba ahora. «No quiero perderla, Michael. No puedo, no puedo». Él no respondió. No podía. Oh. Algo dentro de él se rompía. Miró al cielo, furioso. «Si estás ahí arriba, si alguna vez hiciste algo por alguien, haz algo ahora». En ese instante empezó a llover. Primero una llovizna, luego un aguacero. Michael maldijo. Pero cuando llegaron al final de la última colina, con las luces reflejando en el pavimento mojado, algo sucedió. Las puertas de la sala de emergencias se abrieron solas, sin que los sensores se activaran. Ya había enfermeras afuera, haciéndoles señas. ¿Cómo? A Michael no le importó. Entraron con Emily en una camilla, gritando órdenes, administrando el antiveneno. Michael se quedó inmóvil, empapado, temblando. Observó a través del cristal cómo los doctores trabajaban. Máquinas que pitaban, cables, tubos de oxígeno. Luego, quietud. Rachel gritó, pero un instante después Emily parpadeó. Abrió los ojos. Susurró, «¿Papi?» Michael se desplomó en una silla. Sus manos temblaban demasiado para sostenerla. Rachel cayó junto a él y hundió el rostro en su pecho, sollozando. Michael susurró, «¿Estás bien? ¿Estás bien?» El médico salió, aturdido. «Está estable, es casi increíble». Michael se incorporó. «¿A qué se refiere?» El médico miró los monitores. «El veneno ya debería haber llegado a sus pulmones. Pero no lo hizo. Es como si algo lo hubiera detenido a medio camino». Rachel miró a Michael. «¿Tú crees que...?» Michael negó con la cabeza. «No, fue suerte. Eso es todo. Pero algo dentro de él, una chispa, una duda, empezaba a cuestionar. Y entonces la enfermera se acercó y dijo algo que le heló la sangre. Señor, ¿es usted el dueño de esa camioneta?» Michael frunció el ceño. «No, es de mi vecino». Ella asintió con lentitud. «Bueno, tal vez quiera revisar el motor». Michael ladeó la cabeza. «¿Por qué?» La enfermera lucía pálida. «Porque cuando salí hace un momento, juro que esa camioneta no tiene motor». Michael se quedó mirándola. En silencio. Un trueno retumbó afuera. Continuará. El pasillo fuera de la sala de emergencias estaba inusualmente silencioso. Michael se sentó en un banco frío, empapado por la lluvia, con las manos entrelazadas y los codos sobre las rodillas. Rachel seguía adentro, sujetando la mano de Emily, susurrándole palabras dulces, meciéndola despacio. No se había movido desde que las palabras de la enfermera le dieron un puñetazo en el pecho. ¿Sin motor? ¿Sin motor? Eso no era posible. Las camionetas no funcionan sin motor. Tenía que ser un error. Se puso de pie, de repente mareado. Las luces fluorescentes sobre él zumbaban débilmente. Cada paso por el pasillo resonaba. Sus botas dejaron huellas mojadas tras de sí mientras pasaba por recepción y salía por las puertas automáticas, de vuelta a la lluvia. El viento se había calmado. La tormenta, como la crisis de su hija, llegó y pasó demasiado rápido. Michael se acercó a la vieja camioneta verde, con el capó aún caliente por la desesperada carrera. Las gotas de lluvia rodaban por la carrocería, deslizándose hacia el asfalto mojado como lágrimas. Se quedó mirando la parrilla frontal. Algo se sentía fuera de lugar. Con manos temblorosas, metió la mano bajo el capó y tiró de la palanca. Lo levantó con cuidado y se congeló. No había motor, ni radiador, ni cables. Solo una cavidad negra y vacía donde debería haber maquinaria. Sin óxido, sin señales de que lo hubieran removido. Nada.
Se le cortó la respiración. Dejó caer el capó, cuyo estrépito resonó en el estacionamiento vacío como una campana de advertencia. Retrocedió. No, masculló. No, no, no. No tenía sentido. No podía tenerlo. Michael era un hombre de conocimiento, un hombre de razón. Toda su vida había estado basada en lo que podía tocar, calcular, demostrar. Y sin embargo, allí estaba, de pie frente a una camioneta que funcionaba sin motor. Su hija, viva, gracias a una máquina imposible. Y algo más, algo peor. No había hecho un puente para arrancarla. No lo necesitó. La llave estaba allí, en el tablero, esperándolo a él. Dentro del hospital, Rachel observaba a Emily dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo suave. Los monitores sonaban. El suero goteaba, constante. «Se va a poner bien», dijo una voz suave. Rachel levantó la vista. Había un hombre cerca de la puerta, de unos 50 y tantos años, alto, con barba gris. Llevaba un distintivo de capellán prendido en el bolsillo de su camisa. «No lo vi entrar», dijo ella en voz baja. Él sonrió. «Suelo entrar y salir sin que me noten». Ella asintió, secándose las lágrimas de la mejilla. «Ha sido un día largo». Él dio un paso más, mirando a Emily. «Es fuerte». «Sí, lo es. La fe también hace fuertes a las personas». Rachel dudó. «Mi esposo no cree». «Todavía no». Lo miró. Pero antes de que pudiera hablar, Michael volvió. Tenía el rostro pálido, la ropa otra vez empapada. Rachel se levantó. «¿La viste?» Él asintió, despacio. Luego se volvió hacia el capellán. «¿Hace cuánto que está aquí?», preguntó Michael. El capellán ladeó la cabeza. «Oh, lo suficiente». Michael entornó los ojos. «¿Sabe lo que acaba de pasar?» «¿Tú lo sabes?» Michael dio un paso al frente, a la defensiva. Esa camioneta no debería haber arrancado. No debería haberse movido. No hay nada bajo el capó. El capellán no pestañeó. Y sin embargo los llevó 50 y tantos kilómetros, a toda velocidad, bajo la tormenta. Y trajo a tu hija justo a tiempo. La voz de Michael se quebró. «Eso es imposible». El capellán no dijo nada. «¿Me está diciendo que fue Dios?», soltó Michael. «¿Que él simplemente alargó la mano y puso en marcha una camioneta sin motor? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando mi hermano se moría en mis brazos? ¿Por qué no cuando más lo necesité?» Los ojos del capellán se suavizaron. A veces no podemos oír hasta que estamos en silencio por dentro. A veces el dolor ahoga la voz que siempre estuvo hablando. Michael temblaba. «¿Cree que esto fue un milagro?» «Creo que los milagros no siempre lucen como esperamos». Rachel quiso tomarle el brazo. «Michael». Él se apartó. «No, no tú también». El capellán apoyó con suavidad una mano sobre su hombro. «Está bien sentir rabia». Michael retrocedió, con la mandíbula apretada. Miró a Emily, a los diminutos moretones en su pierna pálida, los vendajes, el leve pitido de las máquinas. Luego miró de nuevo al capellán. Pero se había ido. Así, sin más, sin pisadas, sin sonido. Desaparecido. Michael miró por el pasillo. Vacío. «¿A dónde fue?», preguntó a la enfermera de la estación. Ella alzó la vista. «¿Quién?». «El capellán», dijo Michael con la respiración agitada. Alto, barba gris, voz tranquila. Ella negó con la cabeza. «No tenemos capellán de guardia esta noche». Michael la miró fijamente. «Acabo de hablar con él. Señor, llevo aquí todo el turno. Nadie ha pasado». Él retrocedió, con el estómago revuelto, los oídos zumbándole. Volvió a la habitación. Rachel seguía sentada junto a Emily, cepillándole el cabello con delicadeza. «Dijo algo extraño», susurró Rachel. La voz de Michael salió casi sin sonido. «¿Quién?». «Emily». Él se acercó. Rachel apartó un mechón de la cara de su hija. Dijo que alguien estuvo con ella en la camioneta. Michael contuvo la respiración. Rachel prosiguió. Dijo, «¿Tenía un abrigo brillante?». Me sostuvo la mano. Me dijo que no tuviera miedo. Dijo que papá me traía hacia él. Michael se dejó caer en la silla. Las rodillas le fallaron. No habló durante un largo rato. Y cuando lo hizo, pronunció solo una palabra. «¿Quién?».
Rachel no contestó. No hacía falta. Allá afuera, más allá de las paredes del hospital, la lluvia había cesado. El cielo se había despejado. Pero dentro de Michael Danner, la tormenta apenas comenzaba. Michael Danner no podía dormir. Ni siquiera lo había intentado. Permanecía inmóvil en la oscura habitación del hospital, una mano descansando con cuidado sobre la de Emily mientras ella dormía, la otra cerrada en un puño silencioso sobre su rodilla. Las luces estaban bajas. El único sonido era el pitido rítmico del monitor a su lado, firme e implacable. Bip, bip, bip. Rachel por fin se había dormido en una esquina, envuelta en una manta del hospital, con el rostro pálido y demacrado. No le había hecho más preguntas. No después del comentario extraño de Emily. Ni del motor ausente, ni del capellán que, al parecer, no existía. Michael contempló el rostro de su hija, tan apacible, tan imposiblemente viva. Tragó saliva. Le dolía todo el cuerpo, y no por la carrera montaña abajo o el estrés, sino por el peso de algo que no podía nombrar. Algo que se acomodaba pesadamente sobre su pecho y se negaba a moverse. No era solo confusión, era miedo, porque por primera vez en su vida, Michael no estaba seguro de entender las reglas. A la mañana siguiente, Emily había mejorado aún más. El médico, un hombre de mediana edad llamado Dr. Whittaker, entró en la habitación con una carpeta en la mano y una expresión de asombro contenido. «Buenas noticias», dijo suavemente. «Sus signos vitales están estables. Está reaccionando mejor de lo que esperábamos». Rachel dejó escapar el aliento que había contenido toda la noche. «Gracias a Dios». Michael la miró. Las palabras flotaron entre ellos como humo. El doctor Whittaker se aclaró la garganta. «¿Hay algo más?», dijo, mirando de reojo a Michael. «¿Puedo hablar contigo en privado?» Rachel asintió. «Adelante». Michael siguió al doctor al pasillo. «Ella está bien», le aseguró Whittaker. «Pero, Michael, llevo más de 20 años en esto. He visto mordeduras de serpiente como esta. El veneno al que estuvo expuesta tu hija debería haber causado un fallo orgánico en 1 hora». Michael parpadeó. «Pero no lo hizo». «No. Y no porque llegáramos a tiempo. No lo hicimos». El ceño de Michael se frunció. Whittaker continuó. «Vi sus análisis. Hay indicadores de que el veneno dejó de propagarse. Fue como si chocara contra una pared. Y luego retrocedió». Michael no dijo nada. «No puedo explicarlo», añadió Whittaker, en voz baja. «Médicamente, científicamente, no tiene sentido». Michael lo miró fijamente. «Sé lo que estás pensando», dijo el doctor con cautela. «Y no soy un hombre religioso, solo soy médico. Pero no tengo otra palabra para describir esto que milagroso». Michael se dio la vuelta y se alejó. Esa tarde, Michael regresó solo a casa. Rachel insistió en quedarse con Emily en el hospital, y él no discutió. Necesitaba espacio, aire, respuestas. Entró en la cabaña como si pisara un lugar desconocido. Nada había cambiado. La taza de café seguía sobre la mesa. La leña que había cortado el día anterior seguía apilada cerca de la puerta. Y aún así, todo era diferente. Fue hasta la ventana y miró hacia el bosque. Los mismos árboles, la misma línea montañosa a lo lejos, el mismo silencio. No se dio cuenta de lo fuerte que aferraba el borde del fregadero hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Susurró, casi sin voz. «¿Qué me está pasando?». Sus ojos se posaron en una foto sobre la repisa de la chimenea. Su hermano menor, Jacob, ambos adolescentes, con cañas de pescar en la mano, sonriendo radiantes. Ese día había sido una de las últimas veces que recordaba haber creído en algo. La muerte de Jacob lo destrozó. Dios no salvó a Jacob. Dios no respondió las oraciones de Michael entonces. ¿Por qué ahora? Tomó el marco de la foto y la contempló. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? La voz se le quebró. Y entonces algo extraño sucedió. Un sonido. Apenas un murmullo, pero inconfundible. Toc, toc. Michael se volvió. La puerta principal. Se acercó a ella con lentitud, inseguro, y la abrió. Allí estaba Eddie, el vecino,
aquel cuya camioneta había, de alguna forma, llevado a su familia al hospital. Eddie tenía la mirada cansada. Sostenía una taza de café en una mano. ¿Puedo pasar?, preguntó. Michael se hizo a un lado en silencio. Eddie entró, miró a su alrededor y luego se volvió hacia él. «Necesito contarte algo». Michael esperó. Eddie se sentó a la mesa de la cocina y se quedó mirando su taza. No pensaba decir nada. Supuse que con suerte te olvidarías de la camioneta. No me olvidé. Lo sé, dijo Eddie. No tiene sentido. Y la verdad es que no creí que pudiera pasar. La camioneta lleva muerta 6 meses. Sin motor. Yo mismo lo saqué y se lo mandé a mi primo para chatarra. Michael parpadeó. No entiendo. Vi la llave. La giré. Arrancó. Eddie alzó la vista. No había llave en esa camioneta la última vez que la vi. Michael se dejó caer en la silla de enfrente. La voz de Eddie se hizo más tenue. Sé cómo suena. Yo tampoco lo habría creído. Hasta anoche. ¿Qué pasó anoche? Me desperté como a las 2 de la madrugada. Algo me desveló. Un ruido, tal vez. Fui a la ventana de la cochera y vi una luz. ¿Una luz? Un hombre, de pie junto a la camioneta. Su abrigo brillaba como si estuviera ardiendo, pero sin quemarse. Solo luz. A Michael se le cerró la garganta. Eddie lo miró con los ojos muy abiertos. Y me miró, a través del cristal. Sonrió y dijo, «No temas, yo estaba con ellos». Michael se puso de pie, de pronto inestable. Eddie dejó la taza. «No sé en qué crees, pero sé lo que vi. Esa camioneta no tendría que haber andado. Pero lo hizo. Porque algo, o alguien, la puso en marcha». Michael clavó la mirada en el suelo, la mente acelerada. Ya no podía huir. El motor ausente. El capellán que desapareció. La visión de Emily. Y ahora, esto. Sintió que el suelo le fallaba bajo los pies. Toda la certeza sobre la que había edificado su vida se esfumó. Y justo antes de que Eddie se marchara, se volvió en la puerta y dijo, «No tienes que creerlo ahora, pero deberías preguntarte, ¿por qué lo único que separaba a tu hija de la muerte fue algo imposible?» Michael no respondió. Cerró la puerta tras él, entró en la sala y se sentó en silencio. Con las manos entrelazadas, los ojos cerrados, sin rezar, todavía no, pero por primera vez en su vida, escuchando. Esa noche volvió la lluvia, lenta y constante, golpeando suavemente las ventanas de la cabaña como un visitante demasiado cortés para insistir con más fuerza. Michael Danner se recostó en el sofá, completamente vestido, con los ojos muy abiertos, mirando el ventilador de techo girar. No se había detenido ni un instante desde que llegó a casa, como si también estuviera inquieto. El silencio a su alrededor pesaba como una manta gruesa. Incluso el bosque tras las ventanas parecía contener el aliento. No había dormido, no de verdad. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente era un caos de recuerdos, lógica, dudas y algo más, algo callado, algo para lo que aún no tenía nombre. Cada pocos minutos miraba la repisa, la foto de Jacob, una Biblia cubierta de polvo a su lado, la de Rachel. Le había pedido una vez que la guardara en un cajón. Ella nunca lo hizo. Ahora se levantó, descalzo, y fue hasta allí. La miró, con sus letras doradas ya desvaídas sobre el cuero agrietado. La abrió, no para leer, solo para comprobar que seguía ahí. Pasó una página, luego otra. El Salmo 23, subrayado y marcado con la suave caligrafía de Rachel. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la cerró de nuevo. Demasiado. Agarró el abrigo y salió de la casa. La carretera hacia la cochera de Eddie estaba más oscura de lo habitual. No había farolas tan adentro del bosque. Solo el crujir de la grava bajo las botas de Michael, el susurro de la lluvia y el sonido de su propia respiración. No estaba seguro de qué buscaba. Tal vez la camioneta. Tal vez respuestas. Tal vez al fantasma del hombre que, según Eddie, había visto. Pero la cochera estaba vacía. Sin luz, sin camioneta. Solo quietud. Se acercó despacio, agarró la manilla y se detuvo. La puerta se abrió con un crujido leve. El olor a aceite, polvo y óxido saturaba el aire. Michael entró,
con las botas resonando en el piso de cemento. Entonces lo vio. La vieja camioneta verde, de nuevo en la cochera, aparcada exactamente igual que antes, pero distinta. La cabina estaba impecable, como si alguien hubiera limpiado hasta el último rincón, y en el asiento del copiloto, una pluma blanca, pequeña, perfecta, intacta. Michael se quedó mirándola. Nunca había creído en señales, nunca, pero sintió que las rodillas se le debilitaban cuando se inclinó, tembloroso, y la recogió. Estaba caliente, caliente. Tragó saliva y la soltó. La respiración se le aceleró. Retrocedió, chocando con el banco de herramientas. Estas cayeron al suelo con estrépito y, de pronto, las luces sobre él parpadearon. Entonces, clic, la radio. Se encendió sola. Estática, luego, una voz suave, lejana, enterrada bajo el ruido. Michael. Él se congeló. Michael. Repitió. Baja. Clara. Se quedó mirando la radio, con las manos temblorosas. Volvió la estática y salió corriendo. En el hospital, Rachel observaba de nuevo a Emily dormir, su pequeña mano aún entre las suyas. No le había contado a Michael lo que más había dicho Emily. Todavía no, porque no sabía cómo, porque ella misma no tenía claro qué creer. Emily había dicho que el hombre del abrigo brillante le sostuvo la mano todo el camino hasta el hospital. Le había dicho algo más, algo que Rachel no se sentía lista para repetir, no hasta entenderlo, pero en el fondo ya lo sabía. Michael volvió al hospital a la mañana siguiente, pálido y empapado por la lluvia del camino. Encontró a Rachel en el pasillo, con un vaso de café, los ojos rojos de llanto o de cansancio, quizás ambas cosas. «Hola», dijo él. Ella asintió. «¿Estás bien?» «No». Esperó. «Vi la camioneta», dijo en voz baja. «Y algo más». Rachel no insistió, solo aguardó. «Había una pluma». «¿Una pluma?» «En la cabina». No pudo decir más. Todavía no. Rachel dio un paso adelante y le tomó la mano. «Creo que está bien no entenderlo todo», dijo ella. «Quizás no debamos». Michael miró sus manos entrelazadas. La suya temblaba. «Necesito verla». Emily estaba despierta, recostada en la cama, viendo dibujos animados, mordisqueando una tostada. Cuando vio a Michael, se le iluminó el rostro. «Papi». Él tragó saliva y se acercó. «Hola, mi valiente niña». Ella extendió la mano y él la tomó. «Te extrañé», dijo ella. Él le besó la frente. «Ya estoy aquí». Ella lo miró, de pronto muy seria. «¿Sabes? Él me dijo que no tuviera miedo». Michael se tensó. «¿Quién?» «El hombre brillante. El de la camioneta». Intentó mantener la calma. «¿Qué más dijo?» Emily pensó un momento. «Dijo que tú antes creías en él, cuando eras pequeño». Michael se quedó helado. Emily continuó. «Dijo que te ha estado esperando». Rachel se giró, parpadeando rápido. La voz de Michael se quebró. «Emily, ¿cómo sabes eso?» Ella se encogió de hombros, con esa soltura infantil. Él sabía cosas. Dijo que no tienes que ser perfecto para hablar con él. Michael se hundió en la silla, con las manos tapándose la boca. Quería discutir, explicar, razonar, pero nada tenía sentido, y todo se sentía verdadero. Más tarde, mientras Emily dormía la siesta y Rachel salió a buscar comida, Michael se quedó solo otra vez en la capilla, la misma de la que el capellán se había esfumado. Miró el vitral. Entraba luz, ni cálida, ni suave, solo luz. «No sé qué quieres de mí», susurró. Ninguna respuesta. «No sé cómo creer». Siguió el silencio. Él bajó la cabeza. «Pero, si eras tú», se ahogó. «Si de verdad la salvaste». La garganta se le cerró. «Entonces creo que necesito que me salves a mí también». No lloró. No en ese momento. Pero algo dentro de él sí. Un quiebre. Una rendición. Un inicio. El sol brillaba, casi demasiado, como si el cielo se esforzara en fingir que nada había sucedido. Los pájaros revoloteaban cerca de las ventanas del hospital. Risas de niños llegaban desde el parque al otro lado de la calle. Y sin embargo, dentro de la habitación 204,
El tiempo parecía suspendido. La recuperación de Emily fue más rápida de lo esperado. La hinchazón había casi desaparecido y su apetito regresó con entusiasmo infantil. Pidió tortitas y leche con chocolate por su nombre, haciendo que las enfermeras sonrieran. Pero Michael Danner no reía. Se sentó en silencio a su lado, sin leer el periódico que tenía sobre las piernas ni responder los mensajes de su teléfono. Solo pensando, observando, escuchando. Cada pocas horas se descubría mirando hacia la esquina de la habitación, ese lugar donde la luz parecía un poco más cálida, un poco más dorada. No lo decía en voz alta, pero había algo distinto allí. Desde que Emily habló de él, el hombre brillante, el hombre que sabía cosas, el hombre que Michael jamás vio, pero que, de algún modo, no podía dejar de ver en su mente. Más tarde esa tarde, una enfermera llamó suavemente a la puerta abierta. «¿Señor Danner?» Michael alzó la vista. «Hay alguien que quiere verlo. Dice llamarse Pastor Reed». Michael parpadeó. «No llamé a nadie». La enfermera asintió. «Él dice que ya lo conocía, que quizá usted querría hablar». Michael se puso en pie con lentitud. «Regreso enseguida, Em». Emily le dedicó un saludo soñoliento con la mano. El pastor Reed lo esperaba en la sala para familiares, cerca de las máquinas expendedoras. Un hombre alto, de 60 y pico, cuerpo delgado, piel curtida por el sol. Vestía sencillamente, vaqueros, camisa, sin alzacuello ni florituras. Michael entró con precaución. «Michael», dijo Reed, extendiéndole la mano. Michael vaciló. Luego se la estrechó. «No me recuerdas», dijo Reed amablemente. «Pero yo sí te recuerdo». Michael alzó una ceja. «¿Nos conocemos?» Reed sonrió. «Oficié el funeral de tu hermano, Jacob Danner». El nombre lo golpeó como un puño. Michael dio un paso atrás. «Fue hace más de 20 años». «Lo sé». Michael lo observó con atención. «Has envejecido bien». «La gente suele decir eso cuando no sabe qué más decir», bromeó Reed. Michael se cruzó de brazos. «¿Por qué estás aquí?» El semblante de Reed se suavizó. «Estaba visitando a otro paciente. Escuché tu nombre en el pasillo. Sentí un llamado». Michael lo miró fijamente. «Suena ensayado». «No lo es». Michael se puso en guardia. «Déjame adivinar. ¿Quieres hablar de Dios?» «Quiero escuchar», corrigió Reed. «Solo eso». Michael no se sentó. «¿Sabes? Yo creía antes». «Lo sé». Rezaba. «Recuerdo tu voz en aquella pequeña iglesia», dijo Reed en voz baja. «Eras apenas un niño, pero creías de verdad». Los ojos de Michael se estrecharon. «Luego Jacob murió, y tu Dios no hizo nada». Reed no se inmutó. «Lo cargaste por el bosque durante 8 kilómetros. Mantuviste su mano entre las tuyas todo el trayecto». La voz de Michael se quebró. «Tenía 13 años». «Lo sé». Michael miró hacia otro lado. «No vine a convencerte de nada», continuó Reed, «pero escuché lo que pasó con la camioneta». Michael se giró de golpe. «¿Quién te lo dijo?» «Eddie. También lo conozco». Michael apretó los puños. «Entonces tal vez puedas explicarme cómo un vehículo sin motor recorrió 50 y tantos kilómetros». Reed no respondió. «O cómo una niña sabía cosas que no podía saber. O cómo apareció un capellán y luego desapareció. ¿O por qué sigo oyendo que dicen mi nombre cuando nadie habla?» Le temblaban las manos. Reed se limitó a decir: «Tal vez no te corresponda explicarlo». Michael se dejó caer pesadamente en una silla frente a él. «Ya no sé en qué creer», admitió. «Creía tenerlo todo claro». Reed se inclinó hacia adelante. «Es cuando estamos más cerca de la verdad. Cuando sabemos que no sabemos». Michael fijó la mirada en el suelo. «¿Qué hago?» La voz de Reed se hizo más grave. «Abre la puerta». «¿A qué?» «A él». Michael cerró los ojos. «No estoy listo». «Está bien», dijo Reed. «Él sí». Esa noche, de vuelta en la habitación 204, Michael le leyó a Emily su libro favorito de cuentos. Ella lo escuchó somnolienta, los deditos aferrados a la mano de él. Cuando el cuento terminó, susurró: «¿Papi?» «Sí, cariño». «¿Crees que él volverá?» Michael se tensó. «¿Quién?» «El hombre de la luz». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Quieres que vuelva?» Ella asintió.
Me hacía sentir segura, como tú. Él tragó saliva. Creo que tal vez nunca se fue. Emily sonrió con dulzura. Y justo cuando cerraba los ojos otra vez, murmuró algo que casi no alcanzó a oír. Dijo, que pronto lo escucharás. Michael se congeló. ¿Qué dijiste, cielo? Pero ella ya dormía. Y la esquina de la habitación, aquella que se veía dorada, se llenó de luz. Suave, inmóvil, inexplicable. Al otro lado de la ciudad, Eddie estaba sentado en la mesa de su cocina, mirando un trozo de papel. Lo habían deslizado bajo su puerta en algún momento de la tarde. Una sola línea, escrita en una cursiva perfecta y desconocida. «Prepárate, te necesitará de nuevo». La mañana siguiente llegó envuelta en un silencio casi reverente, de ese tipo que hace que incluso los pájaros duden antes de cantar, como si el mundo entero supiera que algo sagrado había ocurrido, pero aún no tuviera palabras para expresarlo. Michael Danner conducía de vuelta a casa con una mano en el volante y la otra descansando distraída en la rodilla. Emily había sido dada de alta esa mañana con un certificado de salud impecable, sin rastro de veneno, sin complicaciones, solo una niña sana con un gran apetito y una imaginación aún mayor. Debería haberse sentido aliviado. En cambio, tenía la sensación de flotar en la vida de otra persona. Mientras la camioneta traqueteaba por el camino de entrada, la imagen de Emily dormida lo atormentaba, no por la experiencia cercana a la muerte, sino por lo que ella dijo. Él dijo que pronto lo escucharás. Michael bajó de la camioneta y pisó la grava con lentos movimientos calculados. El aire olía a pino y tierra húmeda. La misma cabaña, los mismos árboles, el mismo crujido bajo sus pies. Pero ya no sentía que fuera su hogar. No más. Rachel lo esperaba en el porche cuando llegó. Estaba descalza, con vaqueros y una camisa de franela, los brazos cruzados, la mirada escudriñándolo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Él asintió. Se acercó y le tocó el pecho. «¿En serio?». Él tomó su mano y la sostuvo. Su voz salió grave. «Ya no sé quién soy». Rachel no se inmutó. Tal vez de eso se trate. Se quedaron en silencio. Luego ella dijo, «Quiero mostrarte algo». Dentro, lo condujo hasta la estantería donde solía estar su Biblia. Sacó un cuaderno marrón y se lo entregó. Él lo abrió con cuidado, página tras página de oraciones, garabateadas durante noches largas, dobladas entre momentos de duda y esperanza. Algunas escritas para ella misma, muchas para él. Señaló una. Decía, «Señor, no te pido que cambies su corazón, solo te pido que lo protejas hasta que esté listo para verte». Los dedos de Michael temblaron mientras cerraba el cuaderno. No dijo nada, pero algo dentro de él se movió. Esa tarde, salió a la veranda solo, envuelto en una manta de lana, contemplando la última luz desvanecerse tras los pinos. Se sentó en el viejo columpio de madera y cerró los ojos. El viento agitaba las ramas de arriba. Susurró, «De acuerdo, estoy escuchando». Y entonces, una voz, clara, suave, familiar. «Michael». Sus ojos se abrieron de golpe. Se giró. Nada. Solo árboles, sombras, viento. Pero la voz volvió. Dentro de él. «Aún no confías en mí». Michael se puso en pie con el corazón desbocado. «¿Quién eres?». Silencio. Luego, «Ya lo sabes». Se le cortó la respiración. Miró al cielo, donde empezaban a asomar las estrellas en la oscuridad. «Necesito verte». Silencio de nuevo. Entonces, «Me verás». Dentro de la casa, Rachel arropaba a Emily en la cama. La niña la miró. «¿Papá sigue afuera?». «Sí, cariño». «Está hablando con él, ¿verdad?». Rachel sintió que se le tensaba la garganta. «¿Por qué lo dices?». Emily bostezó. «Porque vi la pluma otra vez». Rachel parpadeó. «¿Dónde?». «En la ventana», respondió Emily, ya casi dormida. «Él siempre deja una cuando está cerca». 2 horas después, Michael volvió a la cabaña con la expresión de alguien que ha visto algo que no puede nombrar. Se movía despacio, como temiendo que un solo gesto brusco pudiera deshacerlo. Rachel lo recibió en la puerta. «Lo oí», susurró Michael. Rachel asintió. «¿Qué dijo?». Michael negó con la cabeza. «No mucho, pero
Le creí. A la mañana siguiente, Emily entró a la cocina con algo envuelto en papel de seda. Rachel lo tomó con cuidado y lo desenvolvió. Dentro había una pequeña pluma dorada, no amarilla, dorada, brillante, real. Rachel se ahogó. ¿Dónde encontraste esto? Emily sonrió. Él la dejó en mi almohada. Michael tomó la pluma en su mano. Palpitaba con calor. Miró a Rachel. Ya no voy a huir. A Rachel se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces vayamos hacia él, juntos. Más tarde, Michael abrió el cobertizo donde guardaba sus viejas herramientas. Motas de polvo bailaban en la luz del sol que entraba por las rendijas. Escarbó hasta encontrar una pequeña caja cerrada con cinta adhesiva, intacta durante años. Dentro, doblada por la mitad, estaba la Biblia de su hermano Jacob. No la había visto desde el funeral. Se abrió en una página marcada con un dibujo infantil, una cruz, un corazón y 2 monigotes tomados de la mano. Michael se sentó en el suelo, abrazándola contra su pecho. Ahora lo recuerdo, susurró. Recuerdo que creía. Y en el silencio de ese cobertizo, el aire pareció cambiar. La luz se volvió más cálida. Y en algún rincón, una voz, apenas un susurro. Bienvenido de vuelta. El primer domingo por la mañana, después de que Emily regresara a casa, fue suave y dorado, como si el propio cielo hubiera exhalado un largo suspiro contenido. Los rayos de sol se colaban por las cortinas de la cabaña de los Danner y calentaban el piso de madera como si fuera miel. En la cocina, el aroma a canela y café flotaba en el aire. Rachel tarareaba suavemente mientras volteaba panqueques. Emily, envuelta en una bata azul mullida, estaba sentada con las piernas cruzadas a la mesa, coloreando con concentración. Michael se apoyó en el quicio de la puerta, observándolas. Se le veía distinto, sutil, pero claro. La tensión en sus hombros había disminuido. Sus ojos, antes severos y escépticos, tenían ahora algo más suave. No era rendición, ni certeza, sino quietud. «Buenos días, papi», dijo Emily sin levantar la mirada. «Buenos días, cariño». Entró en la cocina y se sirvió una taza de café. Rachel se volvió desde la estufa. «¿Pudiste dormir algo?» «Algo», mintió. En realidad, apenas había dormido desde que escuchó aquella voz en el porche. Pero el cansancio era diferente ahora. No venía de la duda o el miedo, sino de su propio desmoronamiento. De la demolición de un sistema de creencias erigido sobre el silencio y el dolor. Bebió un sorbo de café y se recargó en la encimera. Estaba pensando. Rachel esperó. «Quiero ir a la iglesia». La espátula se detuvo en el aire. Ella se giró con lentitud. Emily abrió la boca, maravillada. «¿Puedo usar mi vestido con brillantina?» Rachel parpadeó. «¿Estás seguro?» Michael las miró a ambas. «No, pero creo que necesito estar allí». La voz de Rachel fue suave. «Entonces iremos». La pequeña iglesia de madera en Pine Hollow Road llevaba en pie más de 100 años. No era ostentosa, no tenía vitrales ni una torre digna de foto, pero guardaba el aroma a cedro viejo y cera de vela, y el calor de oraciones susurradas que se habían filtrado en sus muros. Michael no había pisado allí desde el funeral de Jacob. Cuando entró, de la mano de Rachel, con Emily dando saltitos delante, el tiempo pareció doblarse a su alrededor. Todo seguía igual. Las tablas del piso combadas, el tablón de himnos torcido, el mismo banco de roble donde se había sentado 20 años atrás. Intentando no llorar, con los puños cerrados contra Dios. Respiró hondo y se sentó. La congregación era pequeña, en su mayoría parejas mayores y algunas familias jóvenes. Varias caras se volvieron para saludarlo con una amabilidad curiosa. Nadie habló en voz alta, pero hubo asentimientos, sonrisas discretas, reconocimiento. Y entonces, desde detrás del púlpito, llegó una voz conocida. «Buenos días a todos». Michael se giró. El pastor Reed. Los mismos ojos serenos. La misma presencia suave. Sonrió directamente a Michael. «Normalmente no preparo notas», le dijo a la pequeña congregación. «Prefiero dejar que el Espíritu guíe». Hoy, esa guía estaba clara. Abrió su Biblia y comenzó. El sermón fue sencillo. Una historia del Evangelio de Juan. El hombre que nació ciego.
Cómo la gente preguntaba quién había pecado, él o sus padres, para merecer ese destino. Pero Jesús dijo que ninguno. Esto sucedió, leyó Reed, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Michael se quedó inmóvil. Manifestaran. No explicaran. No se ganaran. Solo se manifestaran. Sintió cada palabra hundirse en lo más profundo de sus costillas. Al terminar el servicio, la gente se quedó charlando en voz baja. Reed se acercó a ellos. «No esperaba verte», dijo con calidez. Michael le estrechó la mano. «Yo tampoco esperaba venir». Reed asintió. «Curioso cómo acabamos exactamente donde debemos estar». Rachel sonrió, sosteniendo la mano de Emily. Reed se arrodilló y miró a la pequeña. «¿Y cómo está hoy nuestro pequeño milagro?» Emily sonrió. «Te dibujé algo». Le entregó un papel doblado. Reed lo abrió. Un monigote con un abrigo resplandeciente estaba al lado de una niña con cabello amarillo. Encima las palabras: «Gracias por protegerme. Dile que le mando saludos». Reed miró a Michael y su sonrisa se desvaneció en algo más reverente. «Nunca lo he visto», dijo en voz baja, «pero creo que él ve esto». Michael tragó saliva. Se despidieron y regresaron a casa. Esa noche, Michael no podía sacudirse la sensación de que algo seguía inconcluso. El misterio de la camioneta, la voz, la pluma, todo era demasiado perfecto, demasiado cinematográfico, demasiado orquestado. Ya no dudaba de que algo divino había ocurrido, pero necesitaba saber, ¿por qué ahora? ¿Por qué no cuando Jacob murió? ¿Por qué no cuando suplicó respuestas todos esos años? Mientras Rachel acostaba a Emily, Michael volvió al cobertizo. La Biblia seguía abierta en el suelo, donde la había dejado, con las páginas moviéndose suavemente bajo la brisa. Se sentó, contemplando el dibujo de su interior. 2 monigotes tomados de la mano. La Biblia de Jacob, el dibujo de Jacob. Recordaba aquel día. Jacob lo había dibujado la semana antes de morir. Dijo que era una imagen de ellos en el cielo. Michael se rió. Dijo que era una tontería. Jacob solo sonrió y dijo: «Algún día lo entenderás». Michael pasó el dedo sobre el dibujo. De pronto, notó algo bajo la página. Un segundo dibujo, sacado de debajo del primero. Otro grupo de muñequitos de palo, pero esta vez, uno tenía alas. Y escrito con la temblorosa caligrafía de un niño: «Si me voy primero, le pediré que cuide de ti». Michael miró la página hasta que se volvió borrosa. Sus hombros se sacudieron. No de miedo, sino de algo más profundo. De memoria, de verdad, de amor. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Eddie estaba de pie en su porche, mirando una carta que había recibido sin remitente. Dentro, una sola frase: «La camioneta fue solo el principio». Para el miércoles, lo cotidiano había empezado a volver, pero ya no encajaba como antes. El mundo seguía girando. Las noticias seguían tronando en la televisión de la sala, el café aún se preparaba por la mañana y los vecinos seguían saludando desde sus autos. Pero para Michael Danner, el mundo que antes conocía se había partido en 2 para luego unirse otra vez. Diferente. No solo veía a su hija con ojos nuevos, lo veía todo. Y lo que más lo inquietaba era cuánto se había perdido antes. Las pequeñas señales, la gracia silenciosa, las escapadas estrechas disfrazadas de coincidencia. Era como si toda su vida hubiese sido susurrada a través de una puerta cerrada, y de pronto, esa puerta estuviera completamente abierta. Y alguien, lo llamaba por su nombre a través de la luz. El jueves por la tarde trajeron un golpeteo en la puerta. Michael la abrió y encontró a Eddie allí, sosteniendo un sobre y con cara de haber visto un fantasma. «Me llegó esto por correo», dijo Eddie sin saludar, sin nombre, sin remitente. «Solo esto», se lo entregó. Michael abrió la solapa con cuidado y sacó una nota escrita en papel grueso, de lino. Una frase: «La camioneta fue solo el principio». Michael alzó la vista. «¿A ti también?» El rostro de Eddie estaba pálido. «¿Qué significa eso?» Michael negó con la cabeza. «No lo sé». Rachel entró detrás de ellos, secándose las manos en un paño de cocina. «¿Todo bien?» Michael le pasó la nota. Ella la leyó. Miró a ambos.
Luego la dobló despacio y dijo: «¿No has terminado?» Michael asintió. «No, creo que no». Esa noche tampoco pudo dormir. El silencio era demasiado ruidoso. Cerca de la medianoche, salió. Los árboles relucían plateados a la luz de la luna. Los grillos cantaban como una nana. Caminó por el camino de grava hacia el campo detrás de la cabaña, el mismo donde Emily había sido mordida. Se detuvo en ese punto. Se arrodilló. Pasó los dedos por la hierba. Sin cicatriz, sin sangre, sin señal de forcejeo. Pero recordaba el sonido de su grito, cómo atravesó el bosque como fuego en maleza seca. Cerró los ojos. «No entiendo por qué viniste ahora». Silencio. «Una vez te rogué. Solo era un niño, pero te rogué. Y no pasó nada». Más silencio. «Cargué el cuerpo de mi hermano 5 millas montaña abajo. Pensé que me odiabas, o que no existías en absoluto». Esperó. Una brisa agitó la hierba, y entonces, una presencia. Suave, ni cálida ni fría. Solo presente. Detrás de sus párpados se formó una imagen. No un sueño, no una visión, sino un recuerdo. Tenía 13 años otra vez, corriendo descalzo por el bosque, los brazos ardiendo, el peso de Jacob pesando sobre ellos. Sangre, mucha sangre. Sus gritos resonaban entre los árboles. «¡Ayúdenme! ¡Alguien, por favor!» Sin respuesta. Pero entonces, la vio. Una mujer, de pie en el sendero. Recordó haber pensado que no parecía real. Alta, vestida de blanco, con el pelo largo y plateado. Parpadeó, y ella se fue. Creyó que había sido el impacto, o la locura. Ahora, no estaba tan seguro. Michael abrió los ojos y miró los árboles. «¿Eras tú?» La brisa respondió haciendo crujir las hojas con un ritmo constante. Volvió a cerrar los ojos. Sintió cómo cambiaba el aire. Luego escuchó el sonido más leve detrás de él. Pasos, crujiendo sobre la grava. Se giró con rapidez. Nadie. Pero, a sus pies, otra pluma. No blanca, plateada. La recogió con manos temblorosas. Vibraba en su palma. A la mañana siguiente, en el desayuno, Michael dejó la pluma plateada sobre la mesa. Emily dio un respingo. «Es de ella». Rachel se detuvo. «¿De quién?» Emily sonrió. «De la señora, la que canta». Rachel parpadeó. «¿Cuándo la viste?» «Cuando dormía en el hospital», dijo Emily con naturalidad, balanceando las piernas. Se paró junto a la ventana y cantó una canción que no conocía. Me hizo sentir livianita. Michael y Rachel se miraron largo rato. Emily siguió comiendo cereal como si nada fuera raro. Luego añadió: «Dijo que Jacob nos cuida». A Michael se le cayó la cuchara. Rachel buscó su mano bajo la mesa. Se quedaron en silencio mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas. Más tarde ese día, Michael fue a la biblioteca local. Le pidió a la encargada los archivos históricos de Pine Hollow. Ella lo condujo a la sección de archivos, donde páginas amarillentas y mapas quebradizos contaban la historia de un pueblo más antiguo que el país mismo. Rebuscó en cajas durante horas hasta que encontró algo. Una foto en blanco y negro, desgastada. Una mujer vestida de blanco, de pie junto a una iglesia que ya no existía. El pie de foto decía: Lydia Bell, querida partera y curandera. Se decía que estaba bendecida por ángeles. Fallecida en 1902. El pulso de Michael se aceleró. Sus ojos eran los mismos de la mujer del bosque, los mismos de su memoria. Fotocopió la imagen y la llevó a casa. Esa noche se la mostró a Emily. Ella sonrió radiante. «Es ella». La voz de Michael apenas se oyó. «¿Estás segura?» Me tomó de la mano cuando el hombre del abrigo se fue. Rachel se cubrió la boca con la mano. Michael exhaló despacio. Había fuerzas en acción que ya no podía negar. Pero la pregunta más grande seguía en pie. ¿Por qué él? ¿Por qué su familia? ¿Por qué ahora? Esa noche, mientras el sol se escondía tras el horizonte, Michael se quedó al borde del bosque con la foto en la mano, la pluma plateada en el bolsillo y una pregunta golpeando en su pecho como un tambor. ¿Qué se supone que haga ahora? El viento no respondió. Pero los pinos se mecieron en un ritmo lento y sincronizado. Y el cielo, solo por un segundo, brilló en dorado. A la mañana siguiente,
Michael despertó con una sola palabra en la cabeza. Ve. Sin explicación, sin dirección. Solo eso, tallado en su mente despierta como si alguien lo hubiera dicho en un sueño. Se sentó en el borde de la cama durante mucho tiempo, dejando que la palabra resonara en el silencio. Rachel se movía detrás de él. El suave murmullo de Emily canturreando en el pasillo le llegó a los oídos, pero se sentía lejano, como si el mundo se hubiera oscurecido en torno a una sola orden. No sabía a dónde. No sabía por qué, pero ya no podía ignorarlo. No más. A las 9 de la mañana, Michael estaba en el garaje, desempolvando su vieja mochila de senderismo. Metió dentro una linterna, una botella de agua, cerillas y las 2 plumas, blanca y plateada, envueltas en un pañuelo. Luego, casi como un pensamiento adicional, colocó la Biblia de Jacob en el bolsillo lateral. Rachel lo observaba en silencio desde la puerta. «¿Vas a algún lado?», dijo. Él asintió, ajustando las correas. «No sé a dónde, pero creo que debo hacerlo». Su voz sonó tranquila. «¿Quieres ir solo?». Él la miró. «Creo que tengo que ir solo». Rachel asintió una vez. «Entonces ve». Él se acercó, tomó su mano. «Volveré», prometió. «Lo sé». Emily apareció a su lado, aún en pijama, el pelo revuelto como una aureola. Se metió la manita en el bolsillo y sacó algo pequeño. Una piedra. Lisa, rosa, en forma de corazón. «La encontré ayer junto a la cerca», dijo. «Deberías llevarla». Michael tomó la piedra en su mano. Estaba tibia, como si lo hubiese estado esperando. Besó la frente de la niña, la de Rachel, y salió. No usó la camioneta. Caminó, hacia el bosque. El mismo bosque donde había muerto su hermano. El mismo donde habían mordido a su hija. El mismo donde lo imposible había empezado a susurrar. Y a cada paso, el bosque se hacía más silencioso, más profundo, más viejo. Pasó por lugares que agitaban su memoria. Rocas donde él y Jacob se habían trepado, el arroyo donde lanzaban piedritas, un claro donde construyeron una fortaleza de ramas caídas. Hasta que, una curva en el sendero que no reconocía. Los árboles allí se inclinaban más, entrelazando sus ramas por encima como una catedral. El aire olía diferente, a lluvia y cedro y algo más, algo eléctrico. Se detuvo, cerró los ojos, escuchó. El bosque palpitaba en silencio. Y entonces, pasos, detrás de él. Se volvió deprisa. Nadie. Pero en el camino, justo por donde había venido, otra pluma. Negra esta vez. Brillaba tenuemente bajo la luz. Él se agachó y la recogió. Al rozarla con los dedos, un recuerdo vívido lo inundó. Jacob, corriendo por ese mismo sendero, riendo, gritándole que se apurara. Michael de 13 años corriendo tras él y gritando. «¡Espera!». Luego el grito. La caída. Las rocas. Sangre. Michael recordó el momento en que sus rodillas tocaron la tierra junto a su hermano. Cómo los ojos de Jacob se agitaron. Cómo susurró. «No me sueltes». Michael dijo. «No lo haré. No lo haré». Pero la mano de Jacob se escurrió de su agarre de todos modos. Siempre se culpó a sí mismo. Ahora, de pie en ese mismo lugar, Michael cayó de rodillas. «Lo siento», susurró a la tierra. No quise soltar. El aire se le atascó en la garganta. Se dejó caer hacia atrás, con las lágrimas rodándole por las mejillas, sosteniendo la pluma negra en una mano y la Biblia de Jacob en la otra. Entonces, lo sintió. Una mano en su hombro. Se dio la vuelta, con el corazón retumbando en el pecho. Nada. Pero quedaba un calor donde había estado esa mano. Y a lo lejos, entre los árboles, una figura, vestida de blanco, sin caminar, de pie, quieto, esperando. Michael se incorporó lentamente. Avanzó. La figura no se movió. Él se acercó más. 9 metros, 6, 3. Entonces el viento cambió, y la figura se desvaneció como niebla al sol. Pero a los pies de Michael, un último regalo, un objeto gastado, familiar, el reloj de su hermano, el mismo que llevaba el día que murió, aún funcionando. De vuelta a la cabaña, Rachel fregaba los platos en el fregadero. La radio, normalmente apagada, se encendió sola. Static. Luego,
Una sola línea de un antiguo himno, y silencio. Rachel dejó caer el plato al agua. Emily levantó la mirada de su dibujo. «Ya casi llega», dijo con sencillez. Rachel se volvió, con el corazón acelerado. «¿Qué?» Emily sonrió. «Pronto verá a Jacob». Michael estaba ahora en el claro, con el reloj en una mano y la Biblia en la otra. «No sé qué quieres de mí», dijo en voz alta, «pero estoy aquí». Esperó. El viento giró a su alrededor. El cielo cambió, y entonces, un susurro. «Perdónate». Las rodillas de Michael cedieron. Cayó al suelo y rompió en llanto. Profundo, roto, completo. Michael permaneció allí arrodillado mucho tiempo. El bosque a su alrededor se había quedado inmóvil. Los árboles ya no se mecían. El aire contenía el aliento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escucharlo, para presenciarlo, para dejarlo desmoronarse en paz. Las hojas bajo él estaban húmedas y suaves. El rostro le ardía por el llanto, el pecho oprimido por años de pena. Una pena que nunca había liberado ni se había atrevido a enfrentar. «Perdónate». La voz fue clara, no fuerte, no retumbando desde el cielo. Solo, cercana. Como si alguien se hubiera inclinado, apartando con cuidado años de dolor con esas dos palabras. Había cargado la culpa durante tanto tiempo. Por no salvar a Jacob, por no oír a Dios cuando le gritó, por construir la vida sobre el silencio que siguió. Pero ahora empezaba a entender algo. Jacob no había sido abandonado, tampoco él. Michael se levantó despacio, con las piernas temblorosas, el corazón todavía acelerado. Miró hacia el reloj en su mano, el de Jacob. La correa estaba gastada, el cristal levemente rajado en una esquina, pero seguía en marcha, aún latiendo, aún vivo, como si el recuerdo de su hermano nunca se hubiera ido de verdad. Un viento se alzó, y con él, el sonido más leve. Risas. No de ave ni de niño ni un eco del pasado, sino reales, cercanas. Michael se giró, y por un segundo fugaz, lo vio. Jacob, 13 años, descalzo en la hierba, sonriendo, sin heridas, sin sangre, íntegro. «Mike», gritó, como siempre hacía, corriendo al frente, moviendo la mano para que lo siguiera, y entonces desapareció de nuevo. Pero algo dentro de Michael no se rompió esta vez. Algo sanó. Empezó a caminar de vuelta por el bosque, sin buscar ya, sin necesitar pruebas. Había visto suficiente, más que suficiente. El dolor no desapareció. El duelo no se disolvió como magia. Pero ya no estaba encadenado a la culpa. Era limpio, suave, sagrado. De vuelta a la cabaña, Rachel levantó la vista de la ventana de la cocina y vio a Michael saliendo de entre los árboles. Caminaba despacio, con determinación, sin mochila a la espalda, sin la Biblia en las manos. Solo el reloj, brillando en su muñeca. Cuando abrió la puerta principal, Rachel lo recibió con una mirada que preguntaba 1000 cosas sin pronunciar ni una palabra. Michael entró, la rodeó con sus brazos y le susurró al oído. «Lo vi». Rachel contuvo el aliento. «¿A Jacob?» Michael asintió, con los ojos cerrados. Solo un instante. Ella se echó atrás para mirarlo a la cara. «¿Qué dijo?» Michael sonrió con dulzura. No hacía falta que dijera nada. Esa noche, los tres se sentaron en el columpio del porche. Michael, Rachel y Emily, contemplando la puesta de sol que se extendía sobre las colinas como cobre derretido. Emily apoyó la cabeza en el brazo de Michael. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó. Él la miró. «No», respondió. «Pero encontré lo que necesitaba». Emily no preguntó qué significaba eso. Solo sonrió. Y entonces, mientras la luz se desvanecía, Michael hizo algo que no hacía desde que era niño. Rezó, en voz alta. No fue un discurso, ni un sermón. Solo 4 palabras tranquilas. «Gracias por quedarte». Más tarde esa noche, mientras Emily dormía y Rachel se adormecía a su lado, Michael se quedó en la sala, mirando las llamas de la chimenea. Y entonces, un sonido, no un golpe, no una voz, un latido. El suyo, pero más fuerte, más profundo. Como si otro corazón latiera junto al suyo. Cerró los ojos, y en la oscuridad tras ellos, vio una mano extendiéndose hacia él, no para quitarle algo,
sino para sostenerlo, para afirmarlo, para recordarle. Michael susurró, «Estoy aquí». Y la voz respondió, «Yo también». Los días pasaron con suavidad después de eso. Las mañanas llegaban con amaneceres lentos y el sonido de la risa de Emily resonando entre los árboles. Michael se sentaba con su café en el porche, viendo cómo la niebla se dispersaba entre los pinos, sintiendo cada respiración no solo como aire, sino con un propósito. Era un hombre recompuesto, hecho todavía de cicatrices y silencios en algunos lugares. Sí, pero distinto. No porque hallara respuestas, sino porque al fin había aprendido a dejar de exigirlas. Había paz en la entrega, y en esa paz algo se agitaba. Empezó con una carta, sin remitente, sin sello, solo su nombre, Michael Danner, doblada una vez, perfectamente centrada sobre la mesa de la cocina una mañana, como puesta por manos invisibles. Rachel no la había visto, Emily tampoco, pero ahí estaba, esperando. La abrió con cuidado. Dentro, una sola línea, escrita en mayúsculas ordenadas. Ella no fue la única a la que salvé. Michael leyó las palabras. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Ella? ¿Emily? Pero algo le dijo que no se trataba de ella. No directamente. Y entonces lo comprendió. El coche, la camioneta, el vehículo sin motor. Cogió las llaves y salió corriendo. La cabaña de los Danner estaba en el extremo de Pine Hollow, bordeada por la parte más espesa del bosque del condado. El garaje de Eddie quedaba a 10 minutos a pie entre los árboles, un atajo que Michael había tomado decenas de veces cuando era niño. Pero esta vez lo tomó con otra urgencia. Cuando llegó, Eddie estaba afuera, lijando el marco de una ventana vieja. Alzó la vista. ¿Tú también recibiste una? Michael se detuvo. ¿Qué? Eddie se limpió las manos. La carta. La mía llegó anoche. Decía, mira de nuevo. No viste todo. El corazón de Michael se aceleró. ¿Dónde está la camioneta? Eddie no respondió. Solo se dio la vuelta hacia el garaje. Adentro, bajo una lona, la camioneta verde parecía una reliquia de un sueño. Michael avanzó y apartó la cubierta. Sin polvo, sin mugre, sin señales de abandono. Abrió la puerta del conductor. Allí, sobre el asiento, había una fotografía. La tomó con cuidado. Era una imagen de la entrada de urgencias la noche en que mordieron a Emily. La reconocía por el entorno, pero la foto había capturado algo que no había notado antes. Una figura, de pie detrás de la camioneta. No era Rachel, ni un médico. Un hombre con un abrigo resplandeciente, con el rostro apenas de lado. La mano apoyada en la parte trasera de la camioneta. Las rodillas de Michael casi flaquearon. Miró más de cerca. En una esquina de la foto, escrito a mano con tinta tenue. Estuve con ustedes dos. ¿Los dos? ¿Los dos? Se volvió hacia Eddie. Dijiste que tú también lo viste. Eddie asintió. El mismo tipo. Abrigo largo. Luz alrededor. Michael tragó saliva. No estábamos solos. Eddie dejó escapar una risa seca. Nunca lo estuvimos. De vuelta en casa, Michael se sentó en el columpio de la veranda mucho después de que el sol se ocultara, con la carta en una mano y la foto en la otra. Pensó en cada momento de su vida en que se había sentido realmente solo. El día que Jacob murió, el funeral, la noche en que sostuvo a Emily en la camioneta, rogándole a un Dios en el que no creía que hiciera algo. Siempre había asumido que Dios guardaba silencio porque no existía. Pero ahora lo veía distinto. El silencio no era ausencia. Era una presencia demasiado profunda para entenderla. Emily salió y se sentó a su lado, balanceando las piernas despacio. Lo miró hacia arriba. ¿Vas a llorar otra vez? Michael sonrió. Probablemente. Ella asintió. Está bien. Mamá dice que llorar ayuda a sacar lo que uno tiene dentro. Él la contempló, el rostro tan libre de miedo, tan lleno de luz. Creo que me salvaste, dijo. Emily parpadeó. Yo no hice nada. Tú fuiste el milagro. Ella ladeó la cabeza. Él dijo que el milagro eras tú. El corazón de Michael se detuvo un instante. ¿Quién? El hombre brillante. Cuando dormía en el hospital. Dijo, tu papá cree que te está salvando.
pero no sabe que yo lo estoy salvando a él. Michael la miró, inmóvil. Dijo que siempre habías de volver, incluso cuando no sabías que te habías ido. Esa noche, Rachel se unió a él en la sala. Se sentaron en silencio, con el fuego chisporroteando en la chimenea. Ella giró hacia él. ¿Estás bien? Michael asintió. Creo que sí. Ella le tomó la mano. ¿Listo? ¿Para qué? Para soltarlo todo. Él miró el fuego, su brillo danzando en las paredes. Creo que ya lo solté. Salió poco después de la medianoche. El aire estaba quieto, frío. El bosque erguido como testigo silencioso. Cerró los ojos y susurró. Siempre estuviste allí. No hubo trueno. No hubo visión. Solo el sonido del viento entre los árboles. Y por primera vez en su vida, eso le bastó. La campana de la iglesia sonó una vez, su eco deslizándose por el tranquilo valle de la montaña, como un recuerdo que vuelve a casa. Michael Danner estaba al borde del bosquecillo de pinos, vestido con su mejor ropa de domingo por primera vez en más de 2 décadas. Un saco negro sencillo, una camisa gris lisa, sin corbata. Tenía las manos en los bolsillos. En uno de ellos llevaba 3 plumas, blanca, plateada y negra, atadas con un solo pedazo de cuerda. Su hija, Emily, corrió hacia los escalones de la capilla, con su vestido brillante dando saltitos a cada paso, su vocecita cantando algo cuyo ritmo solo ella conocía. Rachel caminaba a su lado, firme y sonriente, con un pequeño ramillete de flores silvestres. No iban a un servicio regular hoy. Dedicaban un banco bajo el viejo pino en la pared este de la iglesia, uno que daba al valle. En el respaldo, tallado por la propia mano de Michael, se leía: a quienes caminan en silencio, y aún así son oídos. Debajo, Jacob Danner, 1985-1998, y aquel que nunca se fue. La ceremonia fue pequeña, solo familia. El pastor Reed dijo unas pocas palabras, simples, suaves, sobre una luz que nunca se va, sobre una voz que habla incluso cuando dejamos de escuchar, y sobre cómo a veces el milagro no es lo que pedimos, sino lo que llegamos a ser después. Michael no habló, no podía. Pero cuando Reed se apartó, Michael se levantó y colocó las plumas sobre el banco, una por una, blanca para protección, plateada para curación, negra para el recuerdo. Se volvió hacia Rachel. Ella tomó su mano. Y luego hacia Emily. Ella ladeó la cabeza, curiosa. ¿Ese es el banco de tu hermano? Michael asintió. Es para él. Y para ti. Y para todos los que alguna vez se sintieron solos. La niña se subió al banco y palmoteó el espacio a su lado. Siéntate conmigo. Él lo hizo. Se sentaron mientras el viento empezaba a soplar suavemente, arremolinándose alrededor de sus piernas como una bendición. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer tras las colinas, Michael se adentró solo en el bosque. Pasó por el viejo arroyo, el claro, la curva del sendero donde una vez cayó de rodillas a llorar. Todo seguía como antes, pero no igual. No para él. Llegó al claro y se detuvo. Allí, en la dorada penumbra del crepúsculo, estaba la figura, el mismo abrigo, la misma luz. No cegadora, no dramática, solo presente. Michael avanzó con lentitud, sin miedo, sin incredulidad. La figura no habló, no lo necesitó. Michael miró la tierra. ¿Por qué yo? La respuesta llegó, no con palabras, sino como certeza. Porque lo pediste, porque cargaste el peso, porque aún así elegiste amar. La figura dio un paso al frente. Extendió la mano. Michael solo dudó un segundo antes de tomarla. Y en ese instante, lo vio. Todo. La noche en que murió su hermano, pero ahora, desde arriba. Una mano apoyada en el pecho de Jacob mientras Michael lloraba a su lado. La noche de la mordedura de Emily, luz llenando la camioneta mientras conducía. Un escudo alrededor de ambos. El hospital. La enfermera que no era enfermera. Las puertas que se abrieron antes de que él las tocara. Las plumas. Los sueños. La voz. Cada momento en que pensó que Dios guardaba silencio, él estaba allí, esperando, llorando, sosteniendo, guiando. Michael cayó de rodillas, sobrecogido, no de dolor, sino de paz. La figura se inclinó y susurró.
Ahora estás en casa. De vuelta en la cabaña, Rachel miraba los árboles desde el porche. Emily le tiró de la manga. ¿Papá está bien? Rachel sonrió. Sí, susurró. Está mejor que bien. Michael volvió poco después de oscurecer. Se veía como él mismo, y a la vez como alguien completamente nuevo. Besó a Rachel. Abrazó a Emily más tiempo de lo normal. Y mientras se sentaban alrededor del fuego esa noche, les contó la historia. Cada parte. No solo lo que pasó, sino en quién se había convertido. Y mientras el fuego chisporroteaba y las estrellas se extendían por el cielo, Michael alzó la vista y susurró una última cosa a la noche. Gracias por no rendirte conmigo. Y desde lo profundo del bosque, más allá del alcance de la luz del fuego, una sola pluma dorada descendió flotando y aterrizó suavemente a sus pies. Fin.